En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. En las charlas anteriores hemos visto suficientemente que la herejía modernista, gracias a Juan XXIII, Pablo VI y al concilio por ello llevado a cabo, pasó a ser con todo derecho la doctrina oficial de la Iglesia que fue engendrada en el Vaticano II, que bien hemos comprobado que en absoluto tiene nada en común con la Iglesia católica. ¿Cómo pudo llegar a ocurrir que la inexpugnable Santa Iglesia Católica fuera derribada hasta los cimientos? Los inveterados enemigos de la Iglesia habían probado de todos los medios para hundirla, pero jamás lo habían conseguido, y se dieron cuenta que todos los ataques efectuados desde fuera de la Iglesia eran inútiles, pues desde las altas e infranqueables murallas de la misma, el Papa, armado con la verdadera fe, con la tradición y con la luz santísima del Espíritu Santo, los rechazaba una y otra vez. Entonces, el adversario, que no era nada tonto, se dijo a sí mismo: si desde fuera es imposible arruinar la Iglesia, lo haremos desde dentro. Nos infiltraremos y, como el caballo de Troya, una vez estando dentro de la ciudadela, la saquearemos. Y esto es lo que en esta conferencia se va a tratar de exponer: el cómo, de qué manera y quiénes fueron los que lograron entrar en la Iglesia y, una vez dentro, expoliarla sin dejar de ella ni el más mínimo rastro. El tema es más que interesante. Vayamos al ataque cuanto antes. Después de la muerte de Cristo, sus perseguidores, a lo largo de los siglos, con las persecuciones romanas, con las herejías, con las diversas guerras, trataron por todos los medios de exterminar el cristianismo. Fue el año 1717 cuando se funda oficialmente la masonería en Inglaterra. Digo oficialmente porque oficiosamente llevaban trabajando contra Jesucristo y contra su Iglesia desde los principios del cristianismo. En Londres, ese año, abren la primera logia. Un inciso: logia significa galería, sala, es donde se reúnen los masones. Bien, de esta manera, en 1717, nace la masonería como grupo organizado de poder y presión, como fuerza secreta, doctrinaria, proselitista y radicalmente anticatólica. La masonería es acusadamente racionalista, naturalista y laicista, es decir, niega a rabiar el orden sobrenatural. Aquí sería bueno recordar la primera charla que trataba sobre lo que era el modernismo, y entonces nos daremos cuenta que las ideas de la masonería son exactamente las mismas que las ideas del modernismo. ¿Casualidad? No. Causalidad, sí. La noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1776, el apóstata Adam Weishaupt, sacerdote jesuita expulsado de dicha orden por sus ideas heterodoxas, junto con un grupo de personas reunidas en un bosque bávaro, entre grandes hogueras, fundaron los Illuminati de Baviera, los Iluminados de Baviera, siempre conocidos como los Illuminati. Esta nueva organización, con el tiempo, llegaría a ser uno de los grupos masónicos más poderosos y quizás el primero. Sus postulados y sus metas eran: primero, aniquilación de la monarquía y de todo gobierno organizado según el antiguo régimen cristiano. Segundo, abolición de la propiedad privada para individuos y sociedades. Tercero, supresión de los derechos de herencia en todos los casos. Cuarto, desprestigio y eliminación del concepto de familia clásica. Quinto, prohibición de cualquier tipo de religión tradicional. Bien, según lo que pensaba el fundador de la poderosa secta Weishaupt, no habría demasiados problemas para conducir a los países de Oriente hacia una unificación mundial, porque sus falsas religiones le ayudarían a conseguirlo.
Pero en Occidente estaba el cristianismo y sobre todo la Iglesia católica, que cortaría de raíz cualquier desviación de la doctrina y de la moral y haría que no se pudiesen realizar malas reformas. Por lo tanto, su primer objetivo tenía que centrarse contra la cultura occidental, contra la Europa católica. Y para esto el secreto era un arma imprescindible. El plan concebido era infiltrar a los iniciados Illuminati en la administración del Estado y de la Iglesia bajo la cobertura del secreto más absoluto, hasta que llegase el día de que, aunque las apariencias fueran las mismas, las cosas serían diferentes. Solo de esta manera se podrá hacer una dominación universal, una forma de gobierno que se extienda por todo el planeta. Para ello, según el plan de Wiseau, era necesario reunir una legión de hombres infatigables en torno a las potencias de la Tierra para extender por todas partes su labor, siguiendo el propósito de la obra. Decía que, comillas, es interesante para nosotros tener escuelas ordinarias, muy importante ganar los seminarios eclesiásticos y sus superiores. Con todo ese mundo nosotros tenemos la parte principal del país, y sobre todo con los eclesiásticos, el pueblo y la gente común estará en nuestras manos. Para hacer grande su organización, metió a sus hombres en la masonería, de la que captaron muchos miembros. Y así, en 1789, Wiseau controlaba la mayor parte de las logias masónicas. Uno de los suyos, Joseph Schneider, viendo los terroríficos proyectos del grupo, traicionó el secreto, advirtiendo a la gran duquesa María Ana de Baviera que los Illuminati se proponían acabar con el cristianismo y le decía que, comillas, se da el nombre de iluminados a unos hombres culpables que en nuestros días han osado concebir e incluso organizar, mediante la más criminal asociación, el horroroso proyecto de extinguir de Europa el cristianismo y la monarquía católica. Cierro comillas. De esta manera, el elector de Baviera en junio de 1784 prohibió en sus estados cualquier sociedad o círculo secreto y ordenó el cierre de todas las logias masónicas. Wiseau fue desterrado. Pero lo peor para él ocurrió cuando en 1785 un enviado suyo fue alcanzado por un rayo mientras cabalgaba durante una tormenta a su paso por la ciudad de Regensburgo. Recogido el cadáver, vieron que portaba entre sus ropas comprometedores documentos que revelaban los planes de los Illuminati, en logros de la conquista mundial. Este hecho probó de forma concluyente los vínculos de esta sociedad secreta con el complot internacional. La policía bávara y el emperador Francisco de Austria conocieron de primera mano lo que se estaba tramando contra todas las monarquías, y en especial contra la francesa, encabezada por su yerno Luis XVI. La pérfida sociedad fue prohibida por las autoridades católicas de Baviera en 1785 y en ese mismo año hubo detenciones de Illuminati. En 1796 falleció Wiseau, cuya malévola vida estuvo siempre ligada a la conspiración. Mucha es la tinta vertida sobre esta página de la historia de la guerra oculta y sobre todo después de que el gobierno de Baviera diera a conocer los escritos originales de la Orden y Secta de los Illuminati, editado en 1786. Los Iluminados de Baviera es una de las sociedades secretas que a partir del siglo XVIII ha estado omnipresente en casi todos los movimientos revolucionarios de los 3 últimos siglos. A los Illuminati se deben gran parte de los asaltos al altar y al trono, el enciclopedismo, las corrientes liberales y democráticas, el socialismo e incluso el comunismo. Todos llevan la marca de su influencia sobre sus corpus ideológicos, sobre sus principios. El libro Niebla Roja sobre América, de William W. Carr, autor canadiense, es un verdadero clásico contemporáneo sobre el tema.
Carr se basa en una lectura asidua de los controvertidos protocolos de los sabios de Sion, que cita con profusión. Carr habla de los Illuminati, círculo muy poderoso que ha aceptado un plan luciferino en oposición a Dios Todopoderoso. En consecuencia, alaban a Lucifer. Dirigen la permanente conspiración luciferina para obstaculizar el plan de Dios. Carr nombra personajes, muchos de ellos famosos ya, consagrados por el sistema cultural o científico. Entre ellos, cita como iluministas al general Pike, al fundador del psicoanálisis Freud, al físico y matemático Einstein y a docenas de otros personajes. Todos ellos, siempre, según Carr, han llegado a afirmar en algún momento que fueron inspirados satánicamente. Los iluminados de Baviera apelaban a la presencia de Lucifer como inspirador invisible esencial. El primer Consejo Supremo de la Masonería fue constituido el 31 de mayo de 1801 en Charleston, ciudad situada en el grado 33. Escuchemos bien, grado 33 de latitud norte. El jefe de este Consejo Supremo es el que manda, dirige y da órdenes a todos los grandes orientes y a todas las logias. Y este primer jefe de la masonería se afincó desde 1801 en esa ciudad. En 1889 este gran jefe era Albert Pike, siniestro y poderoso personaje que ostentaba los títulos siguientes: muy poderoso soberano comendador, gran maestre del Supremo Consejo de Charleston, primer Consejo Supremo del Globo, gran maestre conservador del Palladium Sagrado, soberano pontífice de la Masonería Universal. Con estos pomposos títulos publicó su carta encíclica, fijémonos bien, carta encíclica en el año 31 de su pontificado. Habla como un papa, asistido por, comillas, 10 ilustrísimos, muy iluminados y muy sublimes hermanos, soberanos grandes inspectores generales, magos elegidos, que componen el serenísimo Gran Colegio de los Masones Eméritos, consejero de la Falange de Selección y del Batallón Sagrado de la Orden. Cierro comillas. La encíclica enumera los 23 consejos supremos fundados hasta el presente, ya directamente por el de Charleston o ya indirectamente, y que están esparcidos por el mundo entero. Luego enumera los 100 grandes orientes y grandes logias de todos los ritos en comunicación con el Supremo Consejo de Charleston, como soberana potencia masónica. Por ejemplo, el Gran Oriente de Francia y otros. De lo que antecede, hemos de concluir que la masonería es una sobre todo el globo, con formas innumerables, pero bajo la dirección suprema del soberano pontífice de Charleston, que en aquel 1889 era Albert Pike. Este Albert Pike, gran sacerdote luciferino, fundador del rito paládico luciferino, gran pontífice de la masonería universal, grado 33, estaba por arriba de la masonería y de los consejos supremos. Pike estaba muy por encima, la masonería se le quedaba pequeña. Veamos ahora una cita de Albert Pike muy importante, muy clara y demasiado horrible. El que tenga oídos para oír, que entienda. En declaración del 14 de julio de 1889 a los 23 consejos supremos del mundo que hasta aquel momento existían, decía este Albert Pike las siguientes blasfemias. Lo que debemos decir al vulgo es esto: nosotros adoramos un Dios, pero es el Dios al cual se le adora sin superstición. Aquí está hablando de que la Iglesia Católica es superstición y que el verdadero Dios es el Dios suyo, el de los masones. Recordad que esto es lo que dice a los que están fuera y a los primeros iniciados, pero a los jefes de la masonería les dice otra cosa, la siguiente: a vosotros, soberanos grandes instructores generales,
Les digo esto para que ustedes lo repitan a los hermanos de los grados 32, 31 y 30. La religión masónica deberá ser mantenida por todos los iniciados en los más altos grados en la pureza de la doctrina luciferina. Lucifer es Dios, y desgraciadamente Adonai, o sea, la Santísima Trinidad, también es Dios, puesto que la ley eterna es que no existe luz sin tinieblas, ni belleza sin fealdad, ni blanco sin negro, porque el absoluto no puede existir más que como dos dioses. Así, la doctrina del satanismo es la creencia en Lucifer, el igual a Adonai, pero Lucifer, el dios de la luz y dios del bien, lucha por la humanidad contra Adonai. Hasta aquí Albert Pike. Esto es escalofriante. Dice que el verdadero Dios y el que lucha por el bien es Lucifer, el Dios de la luz y el bien. Esto es increíble. Al diablo le llama luz. Claramente aquí está mostrando que luchan contra Adonai aliados con Lucifer. Son propiamente luciferinos. Y decía que todo esto es lo que quieren inculcar a los grandes jefes masónicos para que ellos se lo pasen a los demás. Su misión es llevar a todos los masones y a través de ellos a todos los hombres, aunque algunos no se den cuenta, llevarles a adorar a Lucifer en el hombre, en ese hombre que ellos exaltan permanentemente, y que su grito preferido es el de non serviam. Albert Pike se trataba con el viejo jefe del carbonarismo en Italia, Giuseppe Mazzini, igualmente relacionado con los orígenes de la mafia. Asimismo, una versión moderna de Misa Negra fue introducida por el general Albert Pike en 1871 entre los iluminados. Si alguien quisiera profundizar más sobre el tema masonería, le diré que busque el magnífico y terrorífico libro Complot contra la Iglesia de Maurice Pinay. Este libro clarificador al máximo, antes de comenzar el concilio, fue entregado a todos y cada uno de los padres conciliares, que es para lo que se escribió, para avisar y abrir los ojos a los obispos de lo que se estaba tramando. Y por el resultado final del concilio comprobamos que no les hizo ningún efecto. Y la realidad es que se cumplió todo lo que en el citado libro se registraba. Solamente apuntar ahora que la masonería llevó a cabo la Revolución Francesa, la caída del zar y la instauración del comunismo en Rusia. Comento lo anterior diciendo que para acabar con el altar, o sea, con la Iglesia, había que acabar primero con el trono, es decir, con los reyes y gobernantes católicos que la defendían. La Primera Guerra Mundial sirvió para esto, para destruir monarquías católicas. Antes de pasar a hablar específicamente de la masonería eclesial, quiero dejar bien sentado que hoy día la masonería lo gobierna y dirige todo, pero todo. A los diferentes grandes grupos masónicos pertenecen las personas más influyentes del mundo, en todos los ámbitos, reyes y príncipes, presidentes de gobierno de Estados Unidos y de Europa, generales de los diversos ejércitos, científicos, economistas, industriales y educadores con algún renombre, los presidentes, dueños o directivos de los principales bancos, de los principales medios de comunicación, de las empresas petrolíferas, de las grandes multinacionales, de las universidades, de la cultura, de la moda, del espectáculo, de la industria farmacéutica, de la sanidad, etc. Es decir, dueños absolutamente de todo. Ellos, a través de su omnímodo poder, planean, dirigen y ejecutan todos sus proyectos fraguados en sus reuniones secretas al más alto nivel. Hacen y deshacen a su antojo y capricho. Repito, son los dueños definitivamente de todo. Bueno, vamos a dejar ahora a León XIII con la encíclica sobre la masonería Humanum Genus, quien nos va a manifestar más claramente lo que la masonería es.
nos dice esta extraordinaria encíclica fechada en 1884 que, comillas, el género humano, después de apartarse miserablemente de Dios, creador y dador de todos los bienes celestiales, por envidia del demonio, quedó dividido en dos campos contrarios, de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud, y el otro lucha sin descanso por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la iglesia verdadera de Jesucristo. El otro es el reino de Satanás, bajo cuya jurisdicción y poder se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer a la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Dios. Con aguda visión ha descrito San Agustín estos dos reinos como dos ciudades de contrarias leyes y deseos. En nuestros días, todos los que favorecen el campo peor parecen conspirar y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería, sociedad extensamente dilatada y firmemente constituida por todas partes. No disimulan ya sus propósitos, se levantan con suma audacia contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente a la ruina de la Santa Iglesia con el propósito de despojar enteramente, si pudiesen, a los pueblos cristianos de los beneficios que les ganó Jesucristo nuestro Salvador. Ante un peligro tan inminente, en medio de una guerra tan despiadada y tenaz contra el cristianismo, es nuestro deber señalar este peligro, descubrir a los adversarios, resistir en lo posible sus tácticas y propósitos, para que no perezcan eternamente aquellos cuya salvación nos está confiada. Cierro comillas. Un aviso para todos. En esta batalla final de cada uno de nosotros, que es nuestra propia vida, no existe la neutralidad. Y es obligatorio elegir bando. Es obligatorio optar por una o por otra ciudad. La decisión que se tome surtirá efectos por toda la eternidad. Solo hay dos campos, dos ciudades en el mundo donde obligatoriamente debemos vivir y combatir. La ciudad del bien o la ciudad del mal. Creo que no hay que tener muchos bachilleratos para saber en qué ciudad debemos afincarnos. Seguimos haciendo un resumen de Humanum Genus. Comillas. Nuestros antecesores, los romanos pontífices, velando solícitamente por la salvación del pueblo cristiano, conocieron la personalidad y las intenciones de este capital enemigo tan pronto como comenzó a salir de las tinieblas de su oculta conjuración. Previendo el futuro, dieron la señal de alarma frente al peligro y advirtieron a los príncipes y a los pueblos para que no se dejaran sorprender por las artimañas y las acechanzas preparadas para engañarlos. Aquí León XIII cita a los papas que ya habían condenado la masonería. El Papa Clemente XII, con la Constitución In Eminenti en 1738, fue el primero en indicar el peligro y además fulminaba una excomunión contra los masones. Benedicto XIV confirmó y renovó la Constitución del anterior pontífice con la Constitución Providas en 1751. Pío VII siguió las huellas de ambos en 1821 con la Constitución Ecclesiam, en la que denunciaba especialmente a los carbonarios. León XII, incluyendo en su Constitución Apostólica Quo Graviora, publicada en 1825, toda la legislación dada en esta materia por los papas anteriores, la ratificó y confirmó para siempre. En Quo Graviora, León XII descubría la sociedad secreta La Universitaria, que trataba de pervertir a la juventud. Gregorio XVI, en 1832, con Mirari Vos, y reiteradamente Pío IX, en 1846, con Qui Pluribus, y con otras diversas alocuciones, hablaron en el mismo sentido. Cierro comillas. La Iglesia ha hablado y ha hablado como siempre muy claro. Asimismo, Pío XII, en 1958, denunció la masonería como raíz del ateísmo, del materialismo, de la dialéctica, del racionalismo, del laicismo, etc.
Después de hablar de los anteriores papas, León XIII continuaba con lo siguiente. Comillas. En efecto, tan pronto como una serie de indicios manifiestos, instrucción de procesos, publicación de las leyes, ritos y anales masónicos, el testimonio personal de muchos masones, evidenciaron la naturaleza y los propósitos de la masonería, esta sede apostólica denunció y proclamó abiertamente que la masonería, constituida contra todo derecho divino y humano, era tan perniciosa para el Estado como para la religión cristiana, y amenazando con las penas más graves que suele emplear la Iglesia contra los delincuentes, prohibió terminantemente a todos inscribirse en esta sociedad. Sigue diciendo León XIII que muchas naciones, Holanda, Austria, Suiza, España, Baviera, Saboya y otros estados de Italia, siguiendo las directrices de la Iglesia en esta materia, tomaron medidas promulgando leyes contra la masonería, pero que a pesar de ello, la masonería se infiltró audaz y dolosa en todos los órdenes de los gobiernos, con tal gran poder que casi pareciera haberse convertido en dueña de los estados. La masonería tiene muchas cosas envueltas en un misterio secreto. Los iniciados tienen que prometer y de ordinario jurar solemnemente no descubrir nunca las doctrinas de la secta. Usan el pretexto de la literatura y de la ciencia como si fueran personas que se reúnen para fines científicos. Hablan continuamente de su afán por la civilización, de su amor por las clases bajas. Los afiliados dan garantías de ciega y absoluta obediencia a sus jefes y maestros y deben estar preparados para ejecutar sus órdenes. De no hacerlo así, deben aceptar los más duros castigos e incluso la muerte. Si alguno traiciona el secreto, no es raro que reciba la muerte. Los frutos de la masonería son frutos venenosos y llenos de amargura, y estos son la destrucción radical de todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y la creación a su arbitrio de otro orden nuevo con fundamentos y leyes tomados de la entraña misma del naturalismo. Los que profesan el naturalismo con su nombre de Clara dicen que la naturaleza y la razón natural del hombre han de ser en todo maestras y soberanas absolutas. Los naturalistas niegan la revelación divina, no admiten ningún dogma religioso, no aceptan verdad que no pueda ser alcanzada por la razón humana. Trabajan tenazmente para anular todo influjo del magisterio y de la autoridad de la Iglesia. Con este fin defienden la separación de la Iglesia y del Estado y tratan de quitar de la legislación y de la administración pública todo el influjo saludable que la Iglesia siempre ha transmitido a las sociedades. Pero no les basta esto, sino que persiguen a la Iglesia de palabra y por escrito, oprimen al credo, ponen todo género de cargas al patrimonio eclesiástico, suprimen órdenes religiosas a su antojo. Finalmente, hemos llegado a una situación en la que los autores de las sectas proclaman abiertamente lo que en oculto habían maquinado durante largo tiempo. Esto es, que hay que suprimir la sagrada potestad del pontífice y que hay que destruir por completo el pontificado instituido por derecho divino. El verdadero objetivo de la masonería es el de vejar todo lo posible al catolicismo con una enemistad implacable, sin descansar hasta ver deshechas todas las instituciones establecidas por los papas en la esfera religiosa. No aceptan ninguna ley ni moral divina. Dicen y hacen que el matrimonio pueda rescindirse legalmente, a voluntad de los contrayentes, y que la autoridad civil tiene poder sobre el vínculo matrimonial. En la educación de los hijos no se les debe enseñar religión. En algunos países la ley permite el divorcio y en otros trabajan para imponer esta ley. De esta manera, se tiende con paso rápido a cambiar la naturaleza del matrimonio, convirtiéndolo en una unión inestable y pasajera que la pasión haga o deshaga a su antojo. La masonería quiere el monopolio de la educación de los hijos,
pues de esta manera dirigirán a su capricho a la niñez y a la juventud, no permitiendo la menor intervención de los ministros de la Iglesia. Dicen los masones naturalistas que todos los hombres son jurídicamente iguales y que son libres por naturaleza y que nadie tiene derecho a demandar a otro. Todo está en manos del pueblo libre y así el poder político existe por mandato o delegación del pueblo. Es necesario que el Estado sea ateo. La masonería quiere destruir la religión y la Iglesia católica y resucitar después de 18 siglos la moral y la doctrina del paganismo, lo cual es necedad insigne e impiedad temeraria. Quieren destruir los principios fundamentales del derecho y de la moral y prestar ayuda a los que, imitando a los animales, querrían que fuese lícito todo lo agradable, lo cual equivale a empujar al género humano ignominiosa y vergonzosamente a la muerte. Si el matrimonio se convierte en una mera unión civil, si se permite el divorcio, la consecuencia inevitable que se sigue en la familia es la discordia y la confusión, perdiendo su dignidad la mujer y quedando incierta la conservación y suerte posterior de la prole. Los perturbadores errores que hemos enumerado bastan por sí solos para provocar en los estados temores muy serios, porque suprimido el temor de Dios y el respeto a las leyes divinas, despreciada la autoridad de los gobernantes, permitida y legitimada la fiebre de las revoluciones, desatadas hasta la licencia las pasiones populares, forzosamente han de seguirse cambios y trastornos universales. Estos cambios y estos trastornos son los que buscan de propósito, sin recato alguno, muchas asociaciones comunistas y socialistas. La masonería, que favorece a gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no puede proclamarse ajena a los propósitos de aquellas. Y León XIII les pide a los obispos que por medio de sus sermones y pastorales aprendan los pueblos las arteras maniobras de estas sociedades, la maldad de sus teorías y la inmoralidad de su acción. Que nadie que estime en lo que debe su profesión de católico y su salvación personal juzgue serle lícito por ninguna causa inscribirse en la masonería, prohibición confirmada repetidas veces por nuestros antecesores, y sigue pidiendo el Papa que se instruya a los fieles con la sana doctrina para fortalecerlos contra el error, que se eduque cristianamente a la juventud, etc. Y acaba diciendo: tomemos como auxiliadora y mediadora a la Virgen María, Madre de Dios, dado en Roma junto a San Pedro el 20 de abril de 1884, año séptimo de nuestro pontificado. Este gran papa decía que desenmascarar a la masonería era vencerla, y nos ha explicado lo que es y lo que pretendía: subvertir el orden establecido por Dios sustituyéndolo por el paganismo más radical y grosero, cosa que el Vaticano II lo llevó y bien a la práctica. León XIII avisó unos años antes que la masonería, el comunismo y el socialismo estaban muy unidos y que querían implantar ese terrible sistema en los diversos países, como en 1917 fue implantado por la masonería en Rusia. Bien, ¿en qué consiste el espíritu masónico? Helo aquí revelado en pocas palabras por boca del senador Globes de Abiello, miembro de Gran Oriente de Bélgica, hablando el 5 de agosto de 1877 a la logia de los amigos filantrópicos de Bruselas. Comillas. El liberal es un fanático de independencia, la proclama hasta el absurdo, en todos los ámbitos. Cierro comillas. Ahora, una vez explicitado lo que es la masonería, vamos a tratar de exponer la forma en que llegó a invadir el santo templo de Dios, la Iglesia Católica. Se va a tratar de explicar la manera en que la masonería se infiltró en la Iglesia, formando la masonería eclesiástica que, junto con el modernismo, actuó para llegar a conseguir tan grandes y luctuosos fines. La infiltración del modernismo, que es el liberalismo en la religión católica,
en toda la jerarquía y hasta el mismo papado, fue pensada, anunciada y organizada por la francmasonería. Bastará con reproducir los documentos que prueban la existencia de esa intriga contra la Iglesia, de ese atentado supremo contra el papado. Creo que lo siguiente nos va a abrir mucho más los ojos. Comenzamos. Un gran iluminado muy conocido, el canónigo de Perpiñán, Roca, sacerdote apóstata luciferino, conoció hace más de un siglo los detalles de la empresa de subversión de la Iglesia y el papado proyectada por la secta masónica. Monseñor Rudolf Graber, en su libro Atanasio, cita las obras de Roca, que vivió de 1830 a 1893, siendo ordenado sacerdote en 1858 y nombrado canónigo honorario en 1869. Excomulgado más tarde, predicó la revolución y anunció el advenimiento de un concilio que cambiaría todo y llevaría a la Iglesia a la simplicidad de la era de oro. En sus escritos habla a menudo de una Iglesia nuevamente iluminada que estaría influenciada por el socialismo. La nueva Iglesia predice que no podrá ya guardar nada de la enseñanza y la forma primitiva de la antigua Iglesia, recibirá sin embargo la bendición y la jurisdicción canónica de Roma. Roca anuncia también la reforma litúrgica. Dice: el culto divino, tal como lo rige la liturgia, el ceremonial, el ritual, las prescripciones de la Iglesia romana, sufrirá una transformación luego de un concilio ecuménico. Bien sabía este hombre lo que iba a ocurrir. Un concilio ecuménico que le devolverá la sencillez respetable de la edad de oro apostólica, de acuerdo con el estado nuevo de la conciencia y de la civilización moderna. Roca precisa los frutos de este concilio. Comillas: saldrá de él algo que llenará al mundo de estupor y lo echará de rodillas ante su Redentor. La demostración del acuerdo perfecto entre la idealidad de la civilización moderna y la idealidad de Cristo y su Evangelio. Será la consagración del nuevo orden social y el bautismo solemne de la civilización moderna. Cierro comillas. Dicho de otro modo, todos los valores de la supuesta cultura liberal serán reconocidos y canonizados luego de dicho concilio. Parece que está hablando del Vaticano II después de haber ocurrido. He aquí también lo que Roca escribe sobre el Papa, comillas: la Iglesia, pronunciando su propia disolución, el papado romano declarará urbi et orbi que, habiendo acabado su misión y su rol de iniciación, él mismo se disuelve en su antigua forma para dejar lugar a las operaciones superiores de un nuevo pontificado, la nueva Iglesia, el nuevo sacerdocio, que esta Iglesia instalará canónicamente antes de exhalar su último suspiro. Se prepara un sacrificio. El papado sucumbirá, morirá bajo el puñal sagrado que forjarán los padres del último concilio. El César pontifical, es decir, el Papa, es la víctima coronada para el sacrificio. Cierro comillas. El canónigo Roca designa a los nuevos sacerdotes que aparecerán con el nombre de progresistas. Habla de la supresión de la sotana, del casamiento de sacerdotes, otras tantas profecías. Notemos cómo Roca vio bien el papel determinante para la subversión de la Iglesia de un último concilio ecuménico que por aquellas fechas ya estaban maquinando. Es increíble. Hay también una carta muy famosa, muy nombrada, de un personaje que utilizaba el seudónimo de Nubius. En Italia, la masonería fundó los llamados carbonarios, que estaban distribuidos en ventas. Estas ventas, a su vez, estaban dirigidas por la alta venta. El jefe de la alta venta de los carbonarios, Nubius, en un momento le escribe a otro, y estos escritos secretos cayeron en manos del Vaticano accidentalmente.
Los papeles secretos de la alta venta de los carbonarios que fueron a parar en las manos del Papa Gregorio XVI abarcan el periodo de 1820 a 1846. Fueron publicados a pedido del Papa Pío IX por Christian Joly en su obra La Iglesia Romana y la Revolución, y por el breve de aprobación del 25 de febrero de 1861 dirigido al autor. Pío IX confirmó la autenticidad de sus documentos, pero no permitió que se divulgaran los verdaderos nombres de los miembros de la alta venta implicados en esta correspondencia. Estas cartas son absolutamente espantosas, y si los papas pidieron que se publicaran fue para que los fieles supieran de la conjura contra la Iglesia urdida por las sociedades secretas, para que conocieran su plan y para que estuvieran prevenidos contra su eventual realización. Con temblor se leen estas líneas. Nubius, jefe de la altaventa, le escribe a otro, un tal Volpi, el 3 de abril de 1824. Comillas. Se ha cargado sobre nuestras espaldas un fardo pesado, querido Volpi. Debemos hacer la educación inmoral de la Iglesia y llegar por pequeños medios bien graduados, aunque no estén muy definidos, al triunfo de la revolución por medio de un Papa. El Papa, cualquiera que sea, jamás vendrá a las sociedades secretas. A ellas corresponde dar el primer paso hacia la Iglesia para vencer a ambos. El trabajo que vamos a emprender no sobra de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar varios años, quizás un siglo, pero en nuestras filas el soldado muere y el combate continúa. Lo que debemos pedir, lo que debemos buscar y esperar como los judíos esperan en el Mesías, es un Papa según nuestras necesidades. Así, marcharemos con más seguridad al asalto de la Iglesia para destrozar la roca sobre la que Dios construyó su Iglesia. Ya no necesitamos el vinagre anibalino ni la pólvora del cañón. Ya no necesitamos ni siquiera nuestros brazos. Tenemos el dedo meñique del sucesor de Pedro comprometido en la conjura, y ese dedo vale en esta cruzada más que todos los Urbanos II y todos los San Bernardo de la cristiandad. No dudamos que llegaremos a ese término supremo de nuestros esfuerzos, pero ¿cuándo y cómo? La incógnita no se revela aún. Sin embargo, como nada debe apartarnos del plan trazado, sino por el contrario, todo debe tender a él como si ya desde mañana el éxito viniera a coronar la obra apenas esbozada, queremos en esta instrucción, que para los simples iniciados permanecerá secreta, dar a los encargados de la venta suprema consejos que deberán inculcar a la universalidad de los hermanos en forma de enseñanza. Ahora bien, para asegurarnos un Papa digno de ese reino, se trata primero de labrar a ese Papa una generación digna del reino que soñamos. Dejemos de lado a los ancianos, la edad madura, vayamos a los jóvenes, si es posible a la infancia. A estos jóvenes hay que ir, con ellos debemos de ocuparnos, para que ella, la juventud, sin dudar, quede bajo las banderas de las sociedades secretas. Ustedes deben tener la apariencia de simplicidad de palomas, pero serán como las serpientes. Jamás delante de ellos, de los jóvenes, digan una palabra de impiedad o de impureza. Una vez que vuestra reputación de patriota y de buen católico esté establecida en los colegios, en los institutos, en las universidades, en los seminarios, una vez que hayan captado la confianza de los profesores y de los estudiantes, hagan que principalmente esos jóvenes se introduzcan en la milicia clerical y quieran buscar las convicciones de ustedes. Esta reputación de buena gente dará acceso a nuestras doctrinas en el seno del clero joven y en el fondo de los conventos. En algunos años, ese clero joven, por la fuerza de las cosas, habrá invadido todas las funciones. Él gobernará, administrará, juzgará, formará el consejo del soberano
y será llamado a elegir al pontífice que deberá reinar. Y este pontífice, como la mayor parte de sus contemporáneos, estará más o menos empapado de los principios humanistas que nosotros comenzamos a poner en circulación. Y ahora dice la famosa frase: que el clero marche bajo vuestro estandarte, creyendo siempre que marcha bajo la bandera de las llaves apostólicas. Echad vuestras redes como Simón Bar-Jona, echadlas dentro de las sacristías, de los seminarios y de los conventos. Os prometemos una pesca más milagrosa que la suya. El pescador de peces se convirtió en pescador de hombres. Vosotros os rodearéis de amigos junto a la cátedra apostólica. Vosotros habréis predicado una revolución por la tiara y la capa, marchando con la cruz y el estandarte, una revolución que no tendrá necesidad más que de una chispa para incendiar las 4 esquinas del mundo. Cierro comillas. Es pavoroso lo que estaban tramando con esta carta, pero aún mucho más pavoroso es que lo han hecho realidad con el Vaticano II. Nubius quiere llegar al triunfo de la idea revolucionaria gracias a un papa, y decía que ese proyecto le parecía sobrehumano, y en verdad es sobrehumano, pues es un plan diabólico, ya que es planear la subversión de la Iglesia por su misma cabeza, lo que Monseñor de Lassus llama el atentado supremo, porque no se puede imaginar nada tan subversivo para la Iglesia como un papa seducido por las ideas liberales, masónicas, un papa que utilice la llave de San Pedro al servicio de la contraiglesia. El obispo contrarrevolucionario Monseñor de Lassus, recién citado, en Francia en el siglo XIX, escribía en su obra La conjura anticristiana lo siguiente, comillas: Satán odia al Verbo encarnado. Entonces debe esforzarse por transmitir este odio al corazón de aquellos que ese Verbo encarnado tomó como hermanos. Hasta el siglo XVIII no se había atrevido a proponer públicamente este odio. Finalmente encontró a Voltaire y por medio de él se expandió en todos los puntos del mundo. Ese proyecto del odio a Dios y a todo lo santo, bueno y bello, el demonio lo realizó transmitiéndolo a una secta, la masonería, pues la empresa es de tal magnitud que una sola persona no habría podido realizarlo jamás. Cierro comillas. Nubius, en otra instrucción, dice: nuestro objetivo final es aquel de Voltaire, de la Revolución Francesa, el aniquilamiento para siempre del catolicismo e incluso de la idea cristiana. Otro autor más, Fogazzo, autor de Il Santo en 1905, condenado por modernista, puesto en el índice, dice: un cierto número de católicos en Italia y fuera de Italia, eclesiásticos y laicos, desean una reforma de la Iglesia. Nosotros la deseamos sin rebelión, obrada por la autoridad legítima. Es increíble lo que dice, y que ha sido realidad. Nosotros deseamos reformas en la enseñanza religiosa, reformas en el culto, reformas en la disciplina del clero, reformas también en el gobierno supremo de la Iglesia. Para esto necesitamos crear una opinión que conduzca a la autoridad legítima a obrar según nuestros deseos. No será esto en 20 años, 30 años, 50 años. Cierro comillas. Lo anterior lo escribió en 1905 y lo curioso es que aunque ellos no lo van a ver, se glorían de ello. Y poco a poco van ejecutando ese plan maquiavélico. Realmente es odio mortal a la Iglesia. Otro, que muestra que es todo un plan dirigido, Santis de Albeide, hablando de esa Iglesia, dice: el fin es la glorificación de Dios en el hombre, del hombre en Dios. Ese término divino al cual a través de todos sus cultos los conduce la religión universal.
pero los menos reflexivos de mis correligionarios romanos, notar que este gran iniciado tenía correligionarios en Roma, dirán: esto será el fin de la Iglesia romana. ¿Cómo podrá ser? ¿No habrá cambiado nada según las apariencias de esta Iglesia? El soberano pontífice continuará siendo su patriarca, su jerarquía, sus enseñanzas particulares permanecerán intactas. Ella no tendrá más que realizar su propio programa católico, antisectario, antipolítico, universalista, pero obrado y dirigido por los masones. Así, no queriendo dominar políticamente a las otras comuniones, ellas recurrirán socialmente a respetarlas, admitiendo así una alianza verdaderamente ecuménica por primera vez después de la separación greco-latina. Cierro comillas. Un cabalista, Elifaz Leví, ex sacerdote apóstata, autor de un ritual de alta magia y de un libro llamado El Gran Arcano, en 1896 escribía: vendrá un día en que los últimos anatemas en concilio ecuménico serán estos: malditas sean las maldiciones, que los anatemas sean anatemas ellos mismos, y que todos los hombres sean benditos. Entonces no se verá más por una parte la humanidad y por otra la Iglesia, porque la Iglesia abrazará a la humanidad y cualquiera que esté dentro de la humanidad no podrá estar fuera de la Iglesia. Lo que ocurre hoy. Ya en 1896, Elifaz Leví, en el Gran Arcano, escribía esto. Hablaba de un concilio ecuménico que iba a establecer la unión de la Iglesia con la humanidad pervertida. ¿Y cómo se ha cumplido todo al pie de la letra? En 1910, un teósofo dedicado al conocimiento oculto del humanismo, Rudolf Steiner, antiguo discípulo de Madame Blavatsky, que fue la fundadora del movimiento teosófico que niega la existencia de un Dios personal y creador de todo, afirmando que Dios es idéntico, consubstancial al mundo, cayendo en un burdo panteísmo. Son estos dos personajes la rama mística de la masonería, que es ocultista, luciferina, etc. Aquí vemos lo que está detrás y quién está detrás. Pues bien, ese personaje escribía en 1910: nosotros necesitamos de un concilio y de un papa que lo convoque. Y decía que ese concilio haría nacer una nueva iglesia. Estamos viendo quiénes fueron los que quisieron hacer esa nueva iglesia, cómo la fueron preparando y cómo luego después ejecutaron esa preparación y cómo esa ejecución aún no ha llegado a culminar, pues tiene que llegar al establecimiento del anticristo con el culto al demonio. El inspirador de esta idea de la nueva iglesia es el mismo demonio, Satanás. Debemos apuntar que toda esta revolución no es de los años 60, sino de mucho antes. Se intentó hacer desde 1789 con la Revolución Francesa, que destruyó la política y el orden social cristiano, y después de esa odiosa revolución pasaron a destruir la Iglesia. Clemente XII, en una carta secreta que dirige a los obispos como anexo a la bula in eminente, dice: todo católico tiene que tener antes que nada la fe y creer las verdades reveladas. Toda teoría o doctrina que esté en contradicción con la fe católica es falsa y mentirosa. Un católico que lo profese y que se une con un juramento para profesarla y propagarla es un apóstata y un seguidor del anticristo. La existencia de Dios será contradicha por la razón humana, y la razón humana, fin en sí misma, después destinada a desaparecer con la muerte física, será el verdadero y único Dios de un universo creado solo para la gloria del hombre y de su razón. Tal es la verdadera doctrina de los francmasones, que niega la existencia de Dios,
haciendo una burla al tomarla como símbolo. ¿Cuál es el Dios que, negado por esta misma razón, ellos colocan en el centro del universo? Es el arquitecto supremo del universo. Donde hay una cosa superior, necesariamente hay algo subalterno. Pero los que se llaman a sí mismos masones son colaboradores directos y necesarios del arquitecto, participan de su actividad. Son los ladrillos con los que día a día se construye este universo en el cual no hay otro Dios que la razón humana. Bien, el Dios de la masonería es la razón humana. Está claro que el culto a la razón es parecido al orgullo de Satanás y por eso es satánico. Pío IX, en la encíclica Exsumulta Luctuosa del 29 de noviembre de 1873, dice: algunos de ustedes, venerables hermanos, podrá sorprenderse de la guerra que se hace a nuestra Iglesia Católica y que ha tomado tan grandes proporciones, pero aquel que haya comprendido el carácter, las tendencias, el fin de las sectas que se llaman a sí mismos masónicas, o que toman otro nombre, si se las compara con el carácter, la naturaleza y el desarrollo de esa lucha declarada a la Iglesia en casi toda la superficie de la tierra, no podrá, sin duda, ver más que la calamidad presente atribuida a aquellos de los que se compone la sinagoga de Satanás, cuyas fuerzas reunidas con un ejército en orden de batalla marchan desplegando sus estandartes al asalto de la Iglesia. Pío IX dijo también a los obispos de Italia el 8 de diciembre de 1849 que la revolución está inspirada por Satanás mismo. Su fin es destruir totalmente el edificio del cristianismo y reconstruir sobre sus ruinas el orden social del paganismo. Aquí el Papa remarca expresamente que el que está detrás de todo es el demonio. Por eso León XIII va a mostrar cuál es esa sexta por medio de la cual el diablo va a realizar la destrucción de la Iglesia e imponer el culto a sí mismo. Esa sexta es la masonería. León XIII en Humanum Genus escribía: la francmasonería no es otra cosa, al menos en sus más altos grados, que la religión oculta de Satanás. Más claro el agua. Lo que buscan sus jefes es la religión a Satanás, que concuerda con lo dicho por Albert Pike. Asimismo, Pío IX, en un consistorio en diciembre del año 1854, va a tener palabras durísimas dirigiéndose a los miembros de las sociedades secretas. Ustedes son los hijos del diablo. Ustedes quieren hacer las obras de vuestro padre. Sigue Pío IX. Sectas abominables de perdición, peste, hijo del demonio, sinagoga de Satanás. Realmente son palabras verdaderas y santas de un papa pronunciadas en 1854. Igual que ahora, ¿verdad? León XIII, en las postrimerías del siglo XIX, vio por adelantado esta subversio capitis, esta subversión de la cabeza del jefe, y la describió con todo detalle, en toda su crudeza, al describir el pequeño exorcismo contra Satanás y los espíritus malignos. El pasaje en cuestión, que figura en la versión original, pero que fue suprimido en las versiones posteriores, dice: «He aquí que astutos enemigos han colmado de oprobios y amarguras a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y le han dado a beber ajenjo. Han puesto sus manos criminales para realizar todos sus impíos designios. Donde fueron establecidas la sede del bienaventurado Pedro y la cátedra de la verdad para iluminar a los pueblos, ellos han erigido el trono de la abominación de su impiedad, a fin de que una vez golpeado el pastor pueda dispersarse el rebaño. ¿Cómo es posible esto?, me diréis. Os aseguro que no lo sé, pero esto ocurre cada vez más
día tras día. Esto nos causa una viva angustia, nos sugiere una pregunta hiriente. ¿Quiénes son, pues, esos papas que toleran la autodemolición, que contribuyen a ella? San Pablo ya decía a su tiempo: ya está realizándose el misterio de iniquidad. Hasta aquí el exorcismo. Monseñor José Sarto, futuro Papa San Pío X, no empezó a combatir el modernismo de repente, levantándose un día y diciendo: voy a combatir. No. Él luchó desde siempre con todas sus fuerzas contra la revolución. En un congreso antimasónico en Trento en septiembre de 1896, antes de ser papa, dijo a la juventud allí reunida: mis queridos jóvenes, luchad siempre contra la masonería, desenmascarad esta secta infame. Anteriormente yo también creía exagerado lo que se afirmaba de ella, pero después, por mi mismo ministerio, tuve la ocasión de tocar con la mano las llagas que ella abre. Posteriormente me he convencido de que todo lo que se publicó con respecto a esta asociación infernal no llega a mostrar toda la verdad. Lo llama asociación infernal. Asimismo, San Pío X confesará la angustia que lo embargaba ante los progresos realizados por la secta en el interior mismo de la Iglesia. En su encíclica inaugural Ex Supremi Apostolatus del 4 de octubre de 1903, expresa su temor de que el tiempo de apostasía en que estaba la Iglesia fuera el tiempo del anticristo, de la falsificación de Cristo, del usurpador de Cristo. He aquí el texto. Nos atemorizaba más que nada el estado por demás aflictivo en que se encuentra la humanidad al presente, porque ¿quién no ve que la sociedad humana está hoy atacada de una enfermedad mucho más grave y más profunda que la que afectaba a las generaciones pasadas, la cual, agravándose cada día y royéndola hasta los huesos, la va arrastrando a la perdición? Cual sea esta enfermedad, ya lo sabéis vosotros, venerables hermanos, es el desertar y apostatar de Dios, y nada hay, sin duda, que esté más cerca de la perdición, según estas palabras del profeta: porque he aquí que perecerán los que se alejan de ti. Y el santo pontífice prosigue: porque verdaderamente contra su creador rugieron las naciones y los pueblos meditaron insensateces, de tal modo que ya es voz común de los enemigos de Dios: apártate de nosotros. De aquí que ya casi se haya extinguido por completo en la mayoría de los hombres el respeto al eterno Dios, sin tener para nada en cuenta su voluntad suprema en las manifestaciones de su vida pública y privada. Más aún, con todo su esfuerzo e ingenio, procuran que sea abolida por completo hasta la memoria y noción de Dios. Quien considere todas estas cosas puede con razón temer que esta perversidad de los espíritus sea como un anticipo y comienzo de los males que estaban reservados para el fin de los tiempos, o que ya se encuentra en este mundo el hijo de perdición, del que nos habla el apóstol. Tan grande es la audacia y tan desmedida la rabia con que se ataca en todas partes a la religión, se combaten los dogmas de la fe, y a su vez lo que según el mismo apóstol constituye la nota característica del anticristo, el mismo hombre, con inaudito atrevimiento, ha usurpado el lugar de Dios, elevándose a sí mismo sobre todo lo que lleva el nombre de Dios, hasta tal punto que ha hecho de este mundo como un templo dedicado a sí mismo, para ser en él adorado por los demás. Se sentará en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. Todo lo anterior, el Concilio Vaticano II lo llevó a efecto. Todo. Y aún más, en su encíclica Pascendi del 8 de septiembre de 1907, sobre los errores modernistas, San Pío X
denunciaba con clarividencia la infiltración de la Iglesia ya comenzada por la secta modernista y, como he dicho, se unió con la secta liberal para demoler la Iglesia católica. El Papa Santo afirma: ya no es necesario ir a buscar a los fabricantes de errores que entre los enemigos abiertos, sino que con grande y angustioso dolor los vemos introducidos en el seno mismo de la Iglesia, y son por ello tanto más peligrosos cuanto que son más difíciles de descubrir. A los modernistas San Pío X los incluye entre los peores adversarios de la Iglesia, pues dentro de la misma ejercen su perversa actividad. Comentamos ahora el caso Rampolla. Si uno toma conciencia de ello, en 1903 los masones estuvieron a punto de tener su papa. Rampolla del Píndaro era miembro de una logia en Zúrich que formaba parte del Otto, Ordo Templi Orientis. El Otto había sido fundado por Aleister Crowell, el más famoso satanista de toda la historia, también fundador de la Iglesia de Satanás. Rampolla pertenecía a los grados altos de ese Otto que tenían contacto con el jefe supremo. Este personaje estuvo a punto de ser papa y fue impedido por el veto del emperador de Austria-Hungría. Después de la muerte de Rampolla, Monseñor Martí, obispo de Montauban, cuenta que hablando con el secretario de San Pío X, Merry del Val, éste le dijo que después de morir Rampolla le encontraron escritos que probaban su pertenencia a la masonería. Merry del Val llevó estos documentos al Papa y San Pío X dijo: este desgraciado, quemen todo eso. Es terrible pensar que ya en 1903 hubieran podido tener un papa los masones. San Pío X fue providencial, fue un hachazo contra el modernismo, que en aquellos años iba infectando el clero, los seminarios, las universidades, haciendo que esos lugares se transformaran en cátedras de pestilencia. En 1938, un obispo auxiliar de París, Monseñor Bosta, envió a Pío XI un informe que contenía una lista con los masones que había en el episcopado francés. Ya en 1938, los masones contaban con 17 obispos en Francia. Después, casi 40 años más tarde, en los comienzos de 1976, aparecieron en muchos medios de comunicación de todo el mundo una sorprendente lista con datos muy concretos sobre la vasta infiltración de la masonería en la Iglesia. Esa lista fue completada en septiembre de 1978. El autor fue el abogado y periodista Mino Pecorelli. En el citado documento, Pecorelli añadía que el 17 y 25 de agosto la agencia de prensa Euroitalia había dado los nombres en código, el número de matrícula y la fecha de iniciación de 4 cardenales considerados papables: Baggio, Pappalardo, Poletti y Villot. Esto había sucedido durante los 33 días del pontificado de Juan Pablo I. En la famosa lista llamada Pecorelli aparecen los nombres y los detalles de 121 obispos y cardenales infiltrados, miembros de la masonería. Pecorelli sería asesinado en 1979, acribillado a balazos. La mayoría de los 121 nombrados son italianos, lo que quiere decir que a lo largo del mundo en esa época habría cientos y cientos más. En la lista aparecen los cardenales Bea, Casaroli, Baggio, Lienard, Pappalardo, Poletti, Suenens, los arzobispos Bugnini, D'Adaglio y cantidad de obispos, entre ellos Marcinkus. Comprobamos con estupor que la masonería eclesiástica lo había copado todo, y a esa famosa lista le falta el nombre de 2 más: los antipapas Roncalli y Montini. Unos detalles más para ir acabando el apasionante tema.
hemos percibido cómo los masones han llevado a cabo lo que habían dicho una y otra vez. Corromperemos los pueblos por medio del clero y al clero por medio de nosotros. Y también, haced que el clero marche bajo nuestra bandera, la de la masonería, pensando que marcha bajo la de las llaves apostólicas. Y el grupo masónico hebreo Bana y Berit, en una reunión secreta en París el año 1936, entre otras cosas dijo: haced convertirse en cardenales y obispos a algunos de vuestros hijos, de modo que ellos destruyan la Iglesia Católica. Y la que fue miembro del Partido Comunista de Estados Unidos, la señora Bella Dodd, una vez convertida al catolicismo, en sus escritos y conferencias contaba muchas cosas terriblemente serias que confirman aún mucho más lo dicho hasta ahora. Dice que ella misma animó a cerca de 1000 jóvenes radicales para que se infiltraran en los seminarios y en las órdenes religiosas. También afirmaba que, comillas, en la década de 1930 pusimos 11.000 hombres en el sacerdocio con el fin de destruir la Iglesia desde dentro. Cierro comillas. Y que poco a poco fueran ascendiendo en la jerarquía. Y cuando contaba eso, que eran los años 50, apuntaba que en ese momento los infiltrados ocupaban ya los más altos puestos de la Iglesia. Eso mismo habían hecho ya los Illuminati, los Carbonarios, es decir, toda la masonería, como ya hemos dicho, por activa y por pasiva. Y en 1862 dijo Eliphas Levi, masón: el día llegará en que el Papa declara que todas las excomuniones están suprimidas y todos los anatemas retirados. Cuando todos los cristianos, protestantes y católicos estén unidos dentro de la Iglesia, cuando los judíos y los musulmanes sean bendecidos y llamados de nuevo a ella, permitirá que todas las sectas se acerquen poco a poco y abarcará a toda la humanidad. El sumo pontífice será entonces verdaderamente el rey del mundo religioso, y él hará lo que quiera con todas las naciones de la tierra. Y el canónigo Roca dijo también: el culto divino, dirigido por la liturgia, el ceremonial, el ritual y los reglamentos de la Iglesia Católica Romana, se someterán en breve a una transformación en el concilio ecuménico. Más cercano a nosotros, el profesor de Historia Alberto Bárcena, autor del libro Iglesia y Masonería, sostiene que la ONU y otros organismos menos transparentes como el Club Bilderberg son empleados para imponer leyes de carácter anticristiano. Afirma rotundamente, la Iglesia ya lo había afirmado 100 veces, que es imposible ser masón y cristiano, porque la masonería implica la negación del cristianismo. Dice también que, comillas, viendo los rituales masónicos acabas comprendiendo que dentro de la masonería se adora a Lucifer, aunque nunca lo llamen Satanás. El reclamo de la masonería es el reclamo oculto que suministran al iniciado para hacerlo superior. Esta gente se basa en la herejía gnóstica, diciendo que el verdadero conocimiento es reservado a un grupo restringido de personas que son los iniciados o iluminados, mientras que los otros, los afiliados, deben estar ignorantes de todo. Y en este viaje iniciático se encuentran con Lucifer. Le pueden cambiar el nombre, pueden camuflarlo detrás de algunos rituales, pero en algunos queda muy claro, como cuando pisan el crucifijo. Cierro comillas. El profesor Bárcena, experto en masonería, pone al descubierto los peligros de dicha secta y señala que el satanismo está presente en Europa como no lo había estado nunca. Vayamos concluyendo. Si ante lo espeluznante y diáfano de todo lo narrado, si después de escucharlo y meditarlo, todavía alguien es capaz de sostener que la Iglesia del Concilio Vaticano II es la Iglesia Católica, no quiero seguir, pues es imposible que alguien que ame, aunque solo sea un mínimo, a Dios y a la verdad, pudiera decir
después de escuchar los 5 capítulos de Esencial Conferencia, que la Iglesia sigue estando en Roma. A lo largo de la charla ha hablado y mucho el magisterio de la Iglesia, en la que unos cuantos papas nos han explicado lo que tramaban y ejecutaban las fuerzas del mal contra la Iglesia Católica. En la charla han hablado y mucho los diversos jefes y personajes de raigambre de la masonería, diciendo una y otra vez que su objetivo era destruir la Iglesia desde dentro, infiltrándola y después convocando un concilio. En la charla hemos comprobado y mucho que las diversas profecías del canónigo Roca, de Nubius, de Pike y de otros se han cumplido exactamente, porque ellos ponían todos los medios para conseguirlo y sabían que lo iban a conseguir. Luego no son profecías, sino trabajo de años. La trama de la secta liberal contra la Iglesia consistía en lanzarse al asalto de ella, infiltrándola, utilizando su jerarquía, pervirtiéndola hasta en su más alto vértice, cual es el papado. Y todo lo que la masonería tramaba, todo lo que el modernismo quería, el concilio por el que tanto habían luchado, lo canonizó. Pues el Concilio Vaticano II, concilio pactado, concilio masónico, lo que hizo es exaltar al hombre y ponerle en lugar de Dios y de sus eternas leyes. Sabemos por la revelación que la religión que impondrá el anticristo va a ser la adoración a sí mismo, pero en el fondo va a estar la adoración del demonio. Ya está profetizado que la religión del anticristo será la religión del hombre. Detrás, dentro de ese hombre, van a estar adorando al demonio, al dragón. Bien sabemos lo que es la iglesia modernista actual. La masonería, el concilio, tiene un culto al hombre, a la razón, pero detrás de esto está el culto al gran arquitecto del universo, que es Lucifer. Esto ya lo dijo Albert Pike. Es culto a Lucifer, revestido de humanismo, de culto al hombre, de culto a la razón, de filantropía. La razón del hombre no admite la autoridad divina, sí la autoridad de Satanás. Niega los mandamientos, la Santísima Trinidad, la revelación, todo, pero admite los mandamientos de ese gran arquitecto. Los masones, los jefes de Estado, están dominados por los más altos grados y los más altos grados están manejados por Lucifer. Son títeres del diablo. Ellos así lo reconocen. Están adorando y sirviendo a Satanás, como dijo Albert Pike. Todos los postulados de la masonería entraron en la Iglesia por el concilio y a través de la Iglesia en todas las naciones. Y de ahí el aborto, el divorcio, la destrucción de la familia, de la moral, de las leyes antinatura, etc., y de la mentira global. Y de ahí la corrupción sodomita en los seminarios, en el clero alto y bajo, ya que no son eclesiásticos, sino masones. De ahí los escándalos de la banca vaticana, blanqueando dinero de la droga e invirtiendo en empresas inmorales, etc. Las estructuras de la Iglesia están tomadas por el enemigo infiltrado. Ellos son los que han dirigido el concilio. La Iglesia del concilio es la Iglesia del anticristo. Es totalmente otra religión. Que a pesar de todo, usted quiere seguir diciendo que esa pocilga de pecado, de herejía y de impureza es la Iglesia Católica. Solamente le diré que lo que usted está afirmando es una monstruosa blasfemia y dará una tremenda cuenta de ello al Dios único y verdadero. Luigi Villa viene a decir que Pablo VI reunió en su persona a dos grandes personajes, y lo razona muy bien. Pablo VI asumió en su persona los dos papeles, el de ser el jefe supremo de los Illuminati, y por ende, jefe supremo de la masonería universal, y el de ser jefe supremo de la Iglesia Católica, en este caso, ser antipapa.
la bestia que salía del mar, que es el emperador del mundo, y la bestia que salía de la tierra, que tenía 2 cuernos similar a los de un cordero, y que es el patriarca del mundo, se juntaron con Pablo VI. Este tema es muy interesante para estudiar. La próxima charla, que será Dios mediante la 6ª, tratará sobre Juan Pablo I un poquito y sobre Juan Pablo II un mucho. Termino con unas formidables palabras de San Pío X. Escuchémoslas con mucha atención. Vigilad, oh sacerdotes, a que por vuestra falta la doctrina de Jesucristo no pierda el aspecto de su integridad. Conservad siempre la pureza y la integridad de la doctrina en todo lo que concierne a los principios de la fe, a las costumbres y a la disciplina. Muchos no comprenden el cuidado celoso y la prudencia que se debe tener para conservar la pureza de la doctrina. Les parece natural y casi necesario que la Iglesia abandone algo de esa integridad. Les parece intolerable que en medio de los progresos de la ciencia únicamente la Iglesia pretenda permanecer inmóvil en sus principios. Tales olvidan la orden del apóstol. Te ordeno delante de Dios, que da la vida a todas las cosas, y delante de Jesucristo, te ordeno observar este mandato, es decir, la doctrina que San Pablo había enseñado. Te ordeno observar este mandato inmaculado, intacto, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esta doctrina no pueda más guardarse incorruptible y que el imperio de la verdad no sea ya posible en este mundo, entonces el Hijo de Dios aparecerá una segunda vez, pero hasta ese último día debemos mantener intacto el depósito sagrado y repetir la gloriosa declaración de San Hilario: más vale morir en este siglo que corromper la castidad de la verdad. Qué palabras más profundas para meditar una y otra vez. Aprendamos de una vez y hagámoslo vida, que más vale morir que corromper la castidad de la verdad. Este quiero que sea siempre mi programa de vida y también el vuestro. No podemos jamás cambiar ni una sola tilde de la integridad de la doctrina católica. Seamos como San Antonio María Claret, que en su autobiografía, durante el Concilio Vaticano I, al que asistió como arzobispo que era, escribió lo que sigue. La otra causa es la cuestión del concilio, en que se trata de la Iglesia y del Sumo Pontífice, y como en esta materia no puedo transigir ni por nada ni por nadie, y estoy pronto a derramar mi sangre, como dije en pleno concilio, al oír los disparates y aún blasfemias y herejías que se decían, me dio una indignación y celo tal que la sangre se me subió a la cabeza y me produjo una afección cerebral. Imitemos a este gran santo español, tengamos horror y odio a muerte a la herejía. Si el arzobispo Claret hubiera estado en el Vaticano II, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría dicho? Así es como tenemos que ser y actuar, pase lo que pase. Odio a muerte a la herejía, y la verdad es que se llega a sufrir tanto cuando alguien, a no ser que esté falto de información, es capaz de decir, afirmar y sostener que el Vaticano II está exento de herejías y que la Iglesia conciliar sigue siendo la Iglesia católica. Esto es mucho más que demencial. En vez de odiar la herejía, juegan con la herejía, aman la herejía y se abrazan a ella con gusto. Os lo digo con todas las potencias de mi alma: huid de cualquier atisbo de herejía, ya que la herejía es una monstruosidad maldita y ofende hasta el extremo la majestad y pureza de Dios nuestro Señor.
Por lo tanto, solamente nos queda pedir a la Santísima Virgen María que se apiade de nosotros y nos ampare y sostenga siempre en la verdad pura del Evangelio y de la santa tradición, y nos otorgue las fuerzas, si fuera necesario, de llegar a morir antes que corromper la castidad de la verdad. Esto es lo que os deseo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.